en la sala de plenos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Las Américas número 401, interior 101 del fraccionamiento La Fuente de esta ciudad, siendo las 10:05 del día 28 de marzo del presente año, se procede a la celebración de la sexta sesión ordinaria del Pleno de este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, por lo cual solicito al Secretario Ejecutivo realice la toma de asistencia en términos de lo previsto por el artículo 16 del reglamento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso se procede al pase de lista. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. Presente. Comisionado licenciado Rubén Díaz López. Presente. Presente. Perdón, comisionado presidente licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Presente. En virtud a lo anterior, se declara que hay quórum legal para la celebración de la presente sesión ordinaria, por lo que el suscrito en mi carácter de comisionado presidente, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del reglamento en cita, procedo a levantar la certificación correspondiente al tenor de lo siguiente. Aguascalientes, a 28 de marzo del 2018, el suscrito licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, en mi carácter de comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, cargo que me fuera conferido por acuerdo del Pleno de este Instituto con fundamento en lo previsto en el artículo 14, párrafo primero y 16 del reglamento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, certifico que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión y por lo tanto es válido los acuerdos y trabajos que de ella emanan. Por lo anterior, procedo a dar lista del orden del día, que es el siguiente. Como primer punto, lista de asistencia. Segundo punto, declaración formal y en su caso del quórum legal. Tercer punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Cuarto punto, lectura del acta anterior y en su caso aprobación. Quinto punto, seguimiento de asuntos pendientes. Sexto punto, informes de direcciones. Séptimo punto, estudio, análisis y en su caso la aprobación de la nueva imagen corporativa del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Octavo punto, estudio, análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión 002-2018 bajo mi ponencia del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Como noveno punto, el estudio, análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión con número 0006, diagonal 2018, de la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz, de este Instituto de Transparencia. Como décimo punto, estudio, análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión con el número 0009, diagonal 2018, de la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz, del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Como punto número 11, el estudio y análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión con el número 0010, diagonal 2018, de la ponencia del comisionado maestro Rubén Díaz López, del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Como 12º punto, aprobación del acuerdo mediante el cual se da a conocer a través del periódico oficial de Aguascalientes el cambio de domicilio del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes a partir del día 2 de abril del año 2018, el cual se encuentra ubicado en la avenida Licenciado Adolfo López Mateos número 421, zona centro de esta ciudad de Aguascalientes. Y como último punto, el número 13, asuntos generales y citación a la siguiente sesión ordinaria que se llevará a cabo en la sala de plenos del Instituto de Transparencia en el nuevo domicilio indicado el día 11 de abril del presente año. Por lo tanto, solicito al secretario ejecutivo se sirva a tomar la votación con los comisionados aquí presentes para la aprobación del orden del día. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso, como lo dispone entonces el artículo 22 del reglamento interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, solicito a cada comisionado que exprese individualmente y por separado el sentido de su voto, y es a favor o en contra, respecto del orden del día. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor. Comisionado maestro licenciado Rubén Díaz López. A favor.
Le informo, señor presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, por lo cual, vista la asistencia de los aquí presentes, así como la certificación del quórum legal que ha sido realizada, se tienen por agotados los 3 primeros puntos del orden del día. Continuando con el orden del día que se refiere a la lectura del acta anterior y en su caso aprobación, solicito a este pleno se sirva tomar la dispensa de la lectura toda vez que el documento ya es de conocimiento de nosotros y para proceder a su aprobación. Le solicito al secretario ejecutivo tome el sentido de la dispensa, de la votación, de la dispensa, de la lectura. Ok, atendiendo la instrucción del comisionado presidente, solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente y por separado el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra, respecto a la dispensa de la lectura del acta anterior. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Chiquín Rubalcaba. A favor. Comisionado maestro Rubén Díaz López. A favor. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos. Procedemos a la aprobación del acta. Entonces, le solicito de nueva cuenta a los comisionados que expresen el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra, respecto de la aprobación del acta anterior. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Chiquín Rubalcaba. A favor. Comisionado maestro Rubén Díaz López. A favor. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado, es decir, la aprobación del acta anterior, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el punto número 5 del orden del día, que se refiere al seguimiento de asuntos pendientes, le solicito al secretario ejecutivo se sirva informar a este pleno si existen asuntos pendientes que deban darse a conocer en esta sesión. Bueno, le informo a los comisionados de este pleno que hasta este momento no existen asuntos pendientes que deban de ser tratados, toda vez que los mismos ya han sido desahogados con anterioridad. Entonces, continuamos con el orden del día. Se procede al estudio, análisis y en su caso la aprobación de la nueva imagen corporativa del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, por lo que se le concede el uso de la voz al licenciado Enrique Appellini en su carácter de director de difusión, a efecto de que nos explique de manera breve el contenido y el alcance de la nueva imagen institucional que se desea proyectar a través del logotipo en cuestión. Sí, con el permiso del Pleno, les hicimos llegar con anterioridad la justificación, no sé si la tienen por ahí, porque se las voy a leer. El ITEA es una institución con una responsabilidad social muy fuerte. El estilo de comunicación visual debe ayudar a transmitir el compromiso, la promesa que hacemos a cada una de nuestras audiencias. Se ha creado para el ITEA una imagen corporativa que contiene todos los valores que queremos expresar a través de esta marca. Por ejemplo, el liderazgo para potenciar las fortalezas existentes en la institución, así como desarrollar nuevas capacidades orientadas al servicio, al público y a las instituciones. Transparencia, se muestra de manera evidente en sus formas para mostrar al público en todo momento confianza y una vocación de servicio. Compromiso con el bienestar de la sociedad a través de una excelente calidad de servicio público. Modernidad, para poder ofrecer una imagen fresca, limpia y actual, adecuada para una empresa del sector de la imagen y comunicaciones. Una marca bien aplicada es la base más sólida sobre la que se genera adhesión, rápida identificación y vinculación con un proyecto futuro. La imagen nos da unión y nos da hasta cierto punto algo de transparencia en la E, que es con las aplicaciones, es un fondo transparente la E. Entonces, esta es la justificación de la nueva imagen, del logotipo de la nueva imagen. Los colores son colores. El gris lo usamos para que no tuviera ninguna identificación con ningún tipo de cuestión partidista. El verde es un verde militar, un verde olivo, y también dejamos unos toques de naranja, como lo tenía la imagen anterior, tampoco para que no se perdiera el sentido de la imagen. Sí, en este momento, bueno, le solicito al secretario ejecutivo tome el sentido de la votación de los integrantes del pleno o bien la observación o moción correspondiente. De igual forma, aclaro que una vez agotado este punto, regresaríamos al punto 6, que lo omití, que es el informe de dirección. Bueno, en atención a la instrucción dada por el comisionado presidente, le solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente y por separado, o en su caso de existir moción alguna, el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra,
respecto de la nueva imagen corporativa del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, misma que ha sido explicado por el director de difusión de este Instituto de Transparencia. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Bueno, nada más me gustaría sentar la precisión. Tenemos todavía artículos promocionales con la imagen corporativa anterior, ¿verdad? Mi sugerencia es nada más que, bueno, pues hay que seguirles dando uso por las actividades que llevamos a cabo y no es un rubro en el que vayamos ahorita a erogar ningún gasto adicional por lo que debamos generar. Entonces, simplemente con esta aclaración, ¿verdad? Seguir dando, entregando pues ese tipo de artículos que ya lo tenemos nosotros en stock y bueno, pues a favor de la nueva imagen. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Techiquín Rubalcaba. Sí, a favor. Comisionado Rubén Díaz López. Sumarme de lo que señala la comisionada Brenda, igual sugeriría que pusiéramos un transitorio en el acuerdo donde todo se agote, tanto el papel como aquella insumos que tengamos, y a partir de eso se renueve para justamente no desperdiciar nada, que me queda claro que así va a ser, pero bueno, más vale sentarlo en el acuerdo. Sumarme en ese sentido. Y segundo, abundar a lo que dijo nuestro director de difusión en relación a que es un logo que evoluciona, no es un partir de cero, sino que evoluciona del anterior, y en este sentido creo que es parte de lo que queremos dar a conocer esta administración del instituto, una evolución, no partir de cero, sino tomar lo que existe y construir sobre de ello, y en ese sentido mi voto es a favor. Muy bien. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos con las mociones hechas por los comisionados aquí presentes. Muy bien. Con la disculpa de todos ustedes, regresaríamos al punto número 6, que corresponde al informe de las direcciones, ya con el entendido que el punto número 7 ha sido ya agotado, por lo que le solicito al secretario ejecutivo se sirva dar la información de los informes que obren en la Secretaría Ejecutiva de las direcciones que integran este Instituto de Transparencia. Claro que sí, señor presidente. Le informo que de acuerdo a los informes presentados por cada una de las áreas y direcciones que conforman el instituto, estos fueron presentados en tiempo y forma atendiendo a cada una de las actividades que anteriormente venían llevando a cabo. Cabe resaltar que una de las actividades que cobró especial relevancia fueron las jornadas que se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica en atención a las jornadas de protección de datos personales, que es de los asuntos que cobra mayor relevancia. Ello no quiere decir que los anteriores no cobren relevancia alguna, pero sí que fueron presentados en tiempo y forma, atendiendo a la petición que les había hecho con anterioridad. No sé si existe alguna moción. Sí, le solicito al secretario ejecutivo, pregunte a cada uno de los comisionados si desea hacer alguna observación, moción o aclaración al respecto. Claro que sí, señor presidente. Le solicito entonces a cada uno de los comisionados exprese si hay alguna moción en atención a los informes que, como les repito, fueron presentados oportunamente por cada una de las áreas. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. Sí, bueno, de acuerdo, nada más en cuestión de la actividad de las jornadas de capacitación en datos personales. Tuve la oportunidad de estar ahí en las 4 sesiones, en diversos momentos, ¿verdad? Se dio bastante asistencia, ¿verdad? Y recabaron encuestas de salida. Entonces, si se pudiera generar un informe global de esta actividad, claro, que incluso en nuestro sitio web pudiéramos dar a conocer un mayor contenido, porque vi por ahí en la primera sesión que fue la apertura, pero yo creo que es importante por la relevancia que tiene el tema y el trabajo que va a implicar, ¿verdad? Muy próximamente. Entonces, pues para tener un poquito más a detalle el resultado de la actividad. Sí, claro que sí, comisionada. De hecho, parte de la actividad, adicional a lo que se solicite para llevarlo a cabo, ya en el portal de transparencia obra la presentación de las jornadas de protección de datos personales, como un dato adicional. Comisionado presidente, Sí, por mi parte no habría ninguna observación o moción alguna. Comisionado Rubén Díaz López. Tampoco. Bueno, vistas las mociones, ¿sería cuánto, señor presidente, en cuanto al informe de direcciones de cada una de las áreas del instituto? Pues continuamos con el orden del día respecto al octavo punto, que se refiere al estudio, análisis y en su caso a la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión 002/2018,
recurso que fue turnado a mi ponencia, por lo que en este acto le solicito a la licenciada Paula, secretaria de Acuerdos adscrita a su servidor, para que realice la presentación del proyecto de resolución correspondiente. Sí, con su permiso, señores comisionados, dando cuenta del estado que guardan los autos del expediente marcado con el número 002 de 2018, les comento que la promovente hizo su solicitud con fecha 22 de noviembre de 2017 solicitando la copia sellada de sus talones de pago correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2013, y también solicitando su evolución salarial, ambos sellados por la dependencia. Pasó el tiempo, se vence el término para que se le dé contestación a su solicitud y no se le entrega la información que solicita, pensando la CONALEP, que es el sujeto obligado en este caso, que incluía datos personales, porque el ciudadano no fue claro cuanto a eso, no dijo que eran sus propios datos personales. Pasa el tiempo, con fecha 20, ella presenta su recurso con fecha 5 de enero y después el sistema CONALEP rinde su informe justificado y agrega la información solicitada por el ciudadano, por el recurrente. Posteriormente, con fecha 8 de febrero, viene el ciudadano, presenta un escrito diciendo que ya se le entregó la información a su entera satisfacción y agrega en ese desistimiento las copias de lo que recibe. Se le cita para ratificar ese escrito, la persona no viene, sin embargo, al comparar la credencial para votar que adjuntó a su solicitud de recurso y a su solicitud de desistimiento coinciden las firmas, al no haber sido afectadas por ninguna de las partes, se entiende que efectivamente el particular, el recurrente, se le entregó la información y tan es así que lo agrega a su escrito de desistimiento. Por lo tanto, es un hecho notorio que, si bien es cierto, en su momento se le violentó, se le limitó su derecho a la información, también es cierto que a fin de cuentas recibió la información solicitada y el recurso queda sin efectos. Al ser así, esta ponencia propone que se resuelva el desistimiento y el archivo del expediente que nos ocupa. Una vez realizado la exposición del asunto por parte de la secretaria de Acuerdos, solicito al licenciado Oscar, en su carácter de secretario ejecutivo, tome el sentido de la votación o bien las mociones u observaciones pertinentes que estimen necesarias los comisionados aquí presentes. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso, solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente por separado el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra, o en su caso alguna moción respecto al proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión 002/2018 de la ponencia del comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Comisionada licenciada Brenda Eliana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor. Comisionado maestro Rubén Díaz López. A favor. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el punto número 9 del orden del día, que se refiere al estudio, análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión con número 0006/2018 bajo la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Eliana Macías de la Cruz de este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Pido a la licenciada, Vamos. perdón, a la licenciada Mónica Chávez, secretaria de Acuerdos, si puede dar lectura a la síntesis del proyecto de resolución. Claro que sí, comisionada, con permiso, señores comisionados. En el recurso de revisión 006 fue promovido por el ciudadano Fernando Aguilera Lesprón en contra de la respuesta dada por el titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Comunicación Social del municipio de Aguascalientes. Él lo hace porque la respuesta que le dieron cuando él solicitó la información, solicitó que le fuera entregada vía correo electrónico y el sujeto obligado le da respuesta poniendo a disposición la información en la dependencia. Le da el domicilio y le da la hora a la hora que puede acudir.
Al admitir el recurso de revisión, la comisionada, en apego al derecho de audiencia, les da su término de 7 días para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho conviene, ofrezcan pruebas y rindan alegatos. Por su parte, el sujeto obligado, aquí debo de aclarar que la Coordinación de Comunicación Social del municipio de Aguascalientes cambió de nombre por reforma al Código Municipal de fecha 19 de febrero del 2017. Por lo tanto, comparecen al medio de impugnación, al procedimiento, como Secretaría de Comunicación Social. Aclarado este punto, el sujeto obligado comparece y dice, niega los actos totalmente y dice: yo le puse a disposición la información que solicitó y fundamenta su respuesta. Al mismo tiempo, el mismo día que el sujeto obligado rinde su informe, que fue el 23 de febrero, el recurrente también comparece por escrito ante este instituto y señala que se manifiesta totalmente conforme con la respuesta que le dio el sujeto obligado, que a la fecha ya ha cumplido y le dio la respuesta como él la solicitó. Ante tales circunstancias y estudiadas todas las constancias del expediente, la comisionada, esta ponencia, resuelve, advierte más bien que se está presentando el sobreseimiento, una causal de sobreseimiento en el procedimiento, toda vez que el recurrente, mediante escrito, se está desistiendo del asunto. Por tanto, ante tales circunstancias, pues lo ponemos a su consideración, sin dejar a un lado que la comisionada también hace un pequeño requerimiento al recurrente. Le hace ver que el medio de impugnación no es el idóneo para dar respuesta a las solicitudes que les presentan los particulares. Por tanto, lo requiere para que en lo sucesivo, si tiene la respuesta completa, la otorgue. Si no, si él ve que causa incompetencia, entonces lo haga saber al recurrente y lo reasigne. Asimismo, lo apercibe de que en caso de ser reincidente va a ser se le va a aplicar las sanciones que contemplan los artículos de la Ley General de Transparencia, que es el 84 en relación con el 83. Licenciada Molina, más una precisión. El requerimiento que se hace es, mencionas al recurrente y es al sujeto obligado. Es al sujeto obligado. El requerimiento sí. Y la información, si pudieras nada más comentar qué es lo que se estaba pidiendo. Sí, claro. Y si nosotros valoramos que ya esa información solicitada fue precisamente la que le pusieron a disposición. Sí, claro que sí. El particular solicita al sujeto obligado conocer la relación de pagos realizados a la empresa Mediodiurna del año 2015 a la fecha, que contenga datos como proveedor, razón social, concepto y pago máximo realizado con IVA incluido. Aquí el sujeto obligado, como el particular lo está solicitando de manera escaneada y vía correo electrónico, el sujeto obligado dice que a la fecha no tiene los documentos en esa versión y por eso le está pidiendo que acuda a la dependencia. Al rendir el informe dice: ya lo tengo, ya lo escaneé, incluso ya se lo hice conocer al recurrente. Y obran en autos, ¿verdad? Obran en autos, claro que sí. Sí, lo acompañó a su informe. En vista la exposición de manera breve del asunto que nos ocupa, del 009, es el 009, ¿no? El 6, perdón, 2018, solicito al secretario ejecutivo tome el sentido de la votación de los comisionados aquí presentes o bien la moción o manifestación al respecto. Claro que sí, señor presidente, con su permiso. Solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente y por separado el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra, o en su caso exprese moción u observación alguna respecto del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión 000
6/2018, de la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. En ese sentido, comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor. Comisionado maestro Rubén Díaz López. Voy a manifestar el sentido de mi voto y luego dar una pequeña reflexión. En primer lugar, cuando decir que es a favor del proyecto, y en segundo, pronunciarme sobre un tema que creo que nos interesa a todos y que es el sobreseimiento. Y voy a hablar del sobreseimiento no en relación a ninguno de los casos concretos, sino en general porque, bueno, llevamos hasta ahora resueltos aproximadamente 6 recursos, ha habido sobreseimientos, y yo veo dos situaciones disímbolas. De un lado, un sobreseimiento que deriva de cuando la unidad contesta ya sea parcialmente porque no es clara la solicitud, o que no contesta porque hay algún problema de cualquier naturaleza, técnico, humano, etc. Lo que yo enfoco como un problema de culpa, en cuyo caso yo no veo mayor problema. En este caso tiene que haber muchos, es natural esta culpa o distinta forma de fallar, digamos, es humano. Pero también veo, y no hablo de un caso concreto sino en general, que a veces se pareciera que se hace como una estrategia dilatoria de la unidad de transparencia, y ahí yo veo, o se pareciera que se configura un dolo. Me gusta mucho el proyecto en el sentido del requerimiento para que no lo haga y que no lo use el recurso de revisión. En ese sentido me gustaría que el secretario ejecutivo en nuestra área técnica hiciera a lo mejor un estudio más a profundidad, tomando en cuenta los procedimientos que ha hecho el instituto históricamente, para ver si podemos, con base en esta resolución, generar un criterio que efectivamente nos diga, y ya veremos si tendremos que someterlo a votación, que el recurso de revisión no es el medio idóneo, como lo dice el proyecto acertadamente, para contestar, ¿no? Pero dejarlo como un criterio claro, o sea, no es el medio idóneo. Me gustó las palabras, la forma en que lo enfocó. Entonces, yo solicitaría ver la posibilidad de que estuviéramos trabajando en esta idea de este primer criterio, para que, digamos que después aprobado, pues ya los tres transitemos por el mismo camino, sobre todo porque de alguna forma todavía no está claro cómo, desde mi punto de vista, cómo vamos a sancionar esto. Se relacionará con el juicio o el recurso, 10 de mi ponencia. Todavía no está claro cómo vamos a proceder a la sanción. Entonces, qué mejor que, si ya se hace un criterio y se vota, podamos definirlo. Pero bueno, esto solo es una solicitud al secretario ejecutivo. En este mismo sentido, yo le pediría, si nos puede hacer llegar, al menos a mí, una relación de todos los asuntos que se han tramitado, de los que tengamos en archivos sin tener que generarla, y el sentido, para precisamente poder hacer un estudio más a fondo de en qué casos ha habido sobreseimiento y cómo podemos generar un criterio que nos sirva y que además demos a conocer a los sujetos obligados, para poder advertirles cómo vamos a trabajar nosotros. Entonces, en ese sentido, ratifico mi voto a favor de la resolución. Claro que sí, comisionado. Le informo entonces, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos, con las mociones u observaciones realizadas por cada uno de los comisionados aquí presentes. Y pongo una adecuación a una ampliación a lo que solicita aquí el comisionado Rubén. Me gustaría que este estudio lo extendiéramos también con el INAI, ahí establecer un contacto con las áreas técnicas, para también tener un concentrado histórico. Obviamente estamos hablando es un universo de información, pero sí generar un acercamiento con ellos para tener criterios generales respecto a cómo están resolviendo ellos, y poder tener tanto nuestro histórico, que bueno, por obvias razones no nos corresponde a nosotros lo que fue en otras ponencias, pero sí el reflejo histórico, el antecedente, y a su vez la comparación con lo que estadísticamente maneja el INAI. Irnos a otros estados pues ya sería muy ambicioso, ¿no? Sería muy complicado. Si yo percibo por la enorme cantidad de asuntos que resuelve el pleno del INAI, pero sí ver qué parámetros tienen ellos y poder hacer ese comparativo entre local y lo federal, ¿no? Incluso a partir de la solicitud que ya externamos, al menos el comisionado Rubén y su servidora, de formar parte de las comisiones jurídicas y de criterios, ¿verdad? Entonces ya debiéramos de tener alguna respuesta y que nos brinde un primer acercamiento para tener precisamente ahí
también información de primera mano y criterios también Continuamos con el de la punto misma número forma. 10 del orden del día, que se refiere al estudio, análisis y en su caso la aprobación del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión bajo el número 0009/2018 de la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Iliana Macías de la Cruz del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Licenciada Mónica, ¿nos puede por favor leer el proyecto de resolución? Claro que sí. Este recurso de revisión fue interpuesto por el ciudadano Carlos Gutiérrez en contra de la respuesta dada por el Instituto de Educación de Aguascalientes. Él, en los hechos que basa su impugnación, dice que la entrega de la información solicitada se la entregaron de manera incompleta. La comisionada, nuevamente en apego al derecho de legalidad y de audiencia, admite el recurso y les da el término a las partes para que comparezcan, ofrezcan pruebas, manifiesten lo que a su derecho convenga y rindan alegatos. Asimismo, en el mismo auto fija hora y fecha para celebración de audiencia. El Instituto de Aguascalientes comparece al procedimiento por escrito, rinde su informe, ofrece pruebas y manifiesta que son ciertos los hechos que le están impugnando. El día de la celebración de la audiencia no comparecen las partes. Aún así, con fundamento en el artículo 359 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se continúa con el desarrollo normal de la audiencia, se desahogan las pruebas ofrecidas y se cierra la instrucción, se cita para sentencia. El asunto que nos ocupa tiene como antecedente la solicitud de información del ciudadano, por medio del cual solicitó al Instituto de Educación conocer cuántos bienes inmuebles ha otorgado en comodato el IEA y o el Gobierno del Estado para instituciones que brindan servicios educativos en el Estado de Aguascalientes, con determinados datos concretos, como son propiedad, ubicación, año de la entrega del comodato, nombre del representante legal de quien recibió el bien inmueble, nombre comercial del plantel y periodo de vigencia del comodato, cuántos contratos de comodato han sido revocados en los últimos 5 años, nombre del representante legal y causas de revocación. El recurrente señala en su recurso que el sujeto obligado fue omiso en contestar algunos datos como lo son nombre del representante legal que recibe el bien inmueble en comodato y el periodo de vigencia del contrato. El titular de la unidad de transparencia acepta los hechos que se le están fincando, pero dice que dentro del trámite del recurso da contestación al recurrente con los datos que le faltaron. Por lo tanto, está modificando su respuesta y completando la información faltante. Ante tales circunstancias, la comisionada Brenda Iliana y esta ponencia advierten que en el presente caso del recurso de revisión ha quedado sin materia y se actualiza el sobreseimiento contenido en el supuesto de la fracción 3 del artículo 156 de la Ley General de Transparencia, que establece que el recurso será sobreseído cuando el sujeto obligado responsable del acto lo modifique de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia. Por lo tanto, se considera que el derecho humano de acceso a la información pública del ciudadano ha sido garantizado por el sujeto obligado, Instituto de Educación. Por último, debido a que el sujeto obligado dio cumplimiento a la solicitud de información durante el recurso de revisión, esta ponencia le requiere que en lo sucesivo, conforme a lo ordenado por las leyes de la materia, la información que soliciten los particulares la entregue completa al momento de dar la contestación. A menos que conozca parcialmente de la información, entonces, en ese caso, entregue solo la parte que conozca. O, si detecta que es incompetente, esta situación la haga saber del conocimiento del particular y en su caso la reasigne al sujeto obligado correspondiente.
le hace ver que el recurso de revisión no es el medio idóneo para otorgar la información solicitada por los particulares o para complementar la parte que haya faltado al dar la respuesta. Y le apercibe que en caso de ser reincidente en utilizar el medio de impugnación para cumplir con el derecho humano de acceso a la información, será acreedor a las sanciones que establecen el artículo 84 en relación al 83 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Bueno, vista la ponencia del asunto que nos ocupa, solicito al secretario ejecutivo si así va a tomar el sentido de la votación, los integrantes del Pleno y en su caso las mociones u observaciones correspondientes. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso, solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente y por separado el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra, o en su caso, alguna moción o observación respecto del proyecto de resolución definitiva del recurso de revisión 0009/2018 de la ponencia de la comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor. Comisionado presidente licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Mi voto es a favor y con la observación y la puntualización, precisamente también lo que señala aquí el comisionado Rubén, de nosotros tenemos que generar un criterio. Bueno, aquí hay una observación, una indicación muy clara al Instituto de Educación de Aguascalientes. Es el primer asunto donde se detecta que hay un incumplimiento de inicio que se subsana hasta el momento del recurso. Y bueno, en aras de que esto no suceda, de que sea lo menos posible, se va a hacer muy acertada la observación y ya la indicación de que en lo sucesivo ya configuraríamos una figura muy clara en nuestra ley de transparencia, que es la reincidencia, ¿no? Y pudiéramos ya estar hablando de la posibilidad de alguna sanción en específico que, suponiendo sin conceder que se presentara, se valorará en el caso particular, ¿no? Pero pues, es parte de lo que podemos ir generando. Es el primer asunto que respecto al sujeto obligado en concreto, que es el Instituto de Educación. Efectivamente existe ahí una falta, existe la voluntad del cumplimiento, pero con el apercibimiento de que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces queda un antecedente ya fijado por parte de nosotros de este proyecto. Comisionado maestro Rubén Díaz López. Por favor. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos con la moción de observación hecha por cada uno de los comisionados aquí presentes. Muy bien. Continuamos con el orden del día, con el punto número 12, que se refiere a la aprobación del acuerdo mediante el cual se da a conocer a través del periódico oficial de Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes, el cambio de domicilio del Instituto de Transparencia de este instituto a partir del día 2 de abril del 2018 en las oficinas ubicadas en la avenida Licenciada Adolfo López Mateos, número 421, zona centro, código postal 20.000 de esta ciudad. Por lo anterior, pues solicito al secretario ejecutivo tome el sentido de la votación, las observaciones de cada uno de los comisionados respecto al cambio del domicilio de la sede de este organismo. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso, solicito entonces a cada comisionado que exprese individualmente y por separado el sentido de su voto y es a favor del acuerdo mediante el cual se dará a conocer a través del periódico oficial de Aguascalientes el cambio de sede del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que a partir del 2 de abril se encontrará ubicado en la avenida Licenciado Adolfo López Mateos 421, zona centro de esta ciudad de Aguascalientes. Comisionada licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz. A favor, nada más pongo en consideración, sí, el periódico oficial pues obviamente es el medio policial por excelencia, tomando en cuenta que somos entidad pública, pero no sé si ya por ahí se hará llegar vía correo electrónico a todos los sujetos obligados. Ya se les mandó vía oficio también, licenciada, para que ellos estén enterados del nuevo domicilio. ¿Y si hay algún otro medio de publicidad que podamos contemplar, algún periódico de circulación? Sí, la página. Obviamente la página, sí. ¿verdad? Sí, estábamos justamente para la aprobación de este acuerdo para que inmediatamente se haga la publicidad a través también de la página del instituto. Sí. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor, y me sumo a la petición que hace la comisionada Brenda respecto a la publicación en 3 diarios, sería un indicado de mayor circulación en el Estado,
para que se dé amplia publicidad al cambio de domicilio. Claro que sí, señor presidente. Comisionado maestro Rubén Díaz López. A favor de las mociones y del punto. Muy bien. Le informo, señor presidente, que el punto aquí tratado ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el punto número 13 del orden del día, que se refiere a los asuntos generales y la citación a la siguiente sesión ordinaria que se llevará a cabo en la sala de plenos de este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Sí, de hecho lo vamos a buscar como asunto general. Sí, precisamente vamos a ver los asuntos que tiene cada uno de los comisionados. En el caso del personal me traigo uno, pero empezamos con... Sí, perdón. Bueno, atendiendo a la petición del comisionado presidente, le pregunto a cada uno de los comisionados aquí presentes si hay algún asunto general que debe ser tratado en esta presente sesión, por lo cual le solicito a la comisionada Brenda Iliana Macías de la Cruz si hay algún asunto general que deba ser tratado en este momento. Por mi parte, ninguno. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier. Sí, nada más yo poner a consideración de ustedes otra excusa respecto a un asunto que vuelve a turnarse del Instituto de Educación de Aguascalientes, que corresponde al expediente. ¿Qué número es? El 23. En el mismo sentido, ¿no? Es del Instituto de Educación y considero que por haber sido titular de la unidad de transparencia es conveniente que el mismo sea reasignado a otro comisionado para una mayor transparencia del tratamiento de este asunto, ¿no? Entonces, para solicitar el sentido de la votación de los compañeros por si están de acuerdo. Bueno, siguiendo entonces con la instrucción del comisionado presidente respecto a la excusa del expediente 0023/2018, le solicito entonces a cada comisionado exprese el sentido de su voto y es a favor o en contra respecto a la excusa aquí mencionada. Por lo tanto, le solicito a la comisionada licenciada Brenda Iliana Macías de la Cruz exprese el sentido de su voto. A favor. Comisionado presidente, licenciado Marcos Javier. A favor. Acaba. Y comisionado maestro Rubén Díaz López. A favor. Okay. Le informo entonces, señor presidente, que respecto a la excusa aquí propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Siguiendo entonces con los asuntos generales, faltaría entonces el comisionado licenciado Rubén Díaz López, si hay algún asunto general que debe ser Ninguno. con esto. Bueno, no habiendo más asuntos generales y estando agotados todos los puntos del orden del día emitidos en la convocatoria correspondiente, siendo las 11:10 del día 28 de mayo del 2018, se declaran cerrados los trabajos de la presente sesión. De marzo, sí, se me marzo, pero marzo del 2018.